Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende. Mi nombre es Maximiliano Carrizo y esta es la conferencia de Dibujando mi clase. Lo que vamos a ver en esta conferencia van a ser dos cosas. En principio, vamos a ver unos principios básicos de la metodología del diseño industrial y en una segunda parte vamos a ver cómo estos principios pueden ser aplicados en la planificación áulica, en la planificación de mi clase, ¿no? Bueno, el diseño industrial es una disciplina que se ocupa, digamos, de proyectar objetos, productos, situaciones. Tratamos de proyectar una situación, ver cómo va a ser, desglosarla, analizarla, y ver después cómo va a ser nuestra solución, nuestro producto, nuestro objeto, se va a interrelacionar y cómo va a estar situado en ese contexto, ¿no? En esa situación determinada. Para eso, nosotros utilizamos lo que son las metodologías. Vamos a ver que las metodologías, digamos, son básicamente una serie de decisiones lógicas, digamos, también puestas en un orden en particular, y o sea, son pasos lógicos y que apuntan a obtener el máximo resultado con el menor esfuerzo, ¿no? Esta es la función. Si nosotros queremos ver un ejemplo, lo podemos ver en las recetas de cocina, cuando, no sé, quiero hacer un pollo al horno, ¿no? Tengo la receta, no voy a poner el agua eh, y a la olla y a hacer el fuego y no poner el arroz, o al revés, no poner el arroz y no poner el agua, ¿no? Digamos, hay una serie de pasos lógicos que tengo que seguir para llegar a esa comida, digamos, y esa es el método o la receta que se usa, ¿no? O los pasos. Eh, entonces, lo que nosotros tenemos es que tenemos una situación, ¿no? Nosotros tenemos una situación a resolver que le vamos a llamar problema. eh, es una necesidad, queremos ir más rápido, queremos cocinar el arroz con pollo, queremos una olla que me cocine solo el arroz con pollo, no sé. ¿Cuál es nuestra necesidad, digamos? Es algo que no está resuelto, sí, pero no es el problema en la connotación de, de algo que da vuelta sobre sí mismo, que no se puede resolver, no se puede nada, digamos. Nuestro problema lo vamos a ver desde la mirada de lo que es, digamos, una situación a resolver, que va a tener una solución finalmente. O sea, puede no ser la mejor solución y hay muchísimas posibilidades con las soluciones, digamos, no hay una solución determinada para cada cosa, pero bueno, nosotros vamos a llegar a una solución. Pensamos que la mejor manera de llegar a la solución es con una idea, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo doy mi clase? No sé, bueno, doy así, hago un debate con esto, listo, idea que lleva a la solución. Pero la idea es algo muy fantasioso, es algo que está agarrado de la nada, digamos, quizás nos vayamos a encontrar con muchos problemas en la aplicación de esta idea y posiblemente no nos vaya a funcionar, porque nosotros lo que necesitamos es seguir estos pasos. Para seguir estos pasos necesitamos poder definir bien el problema. Tenemos, por ejemplo, que diseñar una lámpara, ¿no? Bueno, definamos bien esa lámpara. La lámpara, ¿para qué lugar? ¿Dónde va a estar? ¿Quién la va a usar? ¿La va a usar un chico? ¿La va a usar un adulto? Bueno, si la va a usar un chico tiene ciertas normas de seguridad, o el adulto lo mismo, la lámpara con qué fuente de energía se usa, qué luz va a dar. Tenemos muchísimas cosas en la necesidad que tenemos, ¿no? Muchísimos elementos que vamos a ir sacando. Nosotros necesitamos definir el problema, porque el problema no se resuelve a sí mismo, ¿no? Pero el problema dentro de sí, dentro de su definición, tiene todos los elementos que nosotros vamos a necesitar para poder llegar a la solución. Entonces, definámoslo bien, ¿no? Cómo es ese lugar, el contexto, la tecnología, dónde se va a hacer, si se va a hacer en Argentina, quizás, no sé, hay ciertos procesos que pueda llegar a hacerse o no. Eh, bueno, cuando lo vamos definiendo,
vamos a encontrar que tenemos un montón de elementos, ¿no? Tenemos el elemento del contexto, tenemos el elemento del usuario, quién lo va a usar, cómo lo va a usar, tenemos el elemento de la materialidad, de qué material va a ser. Bueno, el material tiene que ser, por ejemplo, no puede transmitir la electricidad, si se va a hacer peligroso. Digamos, tenemos muchísimas cosas que nos da, ¿no? Esto, digamos, todos estos subproblemas que los podemos reagrupar. Por ejemplo, podemos tener el contexto acá, que el contexto es, bueno, el lugar, o la habitación, si es una habitación, si es que hay que iluminar un escritorio, bueno, no es una lámpara entonces para fija. Si se tiene que mover esto, ¿no? Se mueve, bueno, ¿cómo va a ser ese sistema? Necesitamos que se mueva, necesitamos que dé distintas intensidades de luz, quién lo va a usar, es la materialidad, todo, bueno, agrupamos, pero en realidad son todos elementos propios de este problema, que son subproblemas y que van a tener que ser resueltos de una manera u otra. Quizás algunos son resueltos de una manera mejor que otra, pero bueno, todos van a terminar siendo resueltos para llegar a la solución. Y bueno, y acá está la palabra creatividad. La palabra creatividad va a ser lo que vamos a usar nosotros, digamos, para esto. Entonces vamos a sacar la idea, esa solución mágica que viene de la nada, que no sabemos, que bueno, se nos ocurrió, y bueno, vamos a ver cómo va. Y vamos a aplicar la creatividad. La creatividad es nuestra imaginación, pero nuestra imaginación que está en base a todo lo que nosotros analizamos, hicimos el barrido de la problemática, ¿no? Entonces, esta solución, esta imaginación está dentro de los límites de lo que es esa problemática, porque nosotros ya sabemos cuál es y ya sabemos cuáles son los elementos que contiene. Entonces, nuestra creatividad va a estar aplicada ahí. Todos tenemos creatividad, o sea, es básica, digamos, humana, así que no se preocupen si algunos no tienen o piensan que no, o sea, todos tenemos. Y las soluciones van a ir apareciendo solas, ¿no? De repente se nos va a ocurrir algo, no sé, tenemos que dar una clase de fotosíntesis y analizamos que que uno de nuestros alumnos la mamá tiene un vivero y bueno, que quizás nos pueda ayudar para eso, pueda traer cosas, no sé, digamos, tenemos muchas posibilidades con esta herramienta. Tenemos después en análisis de datos, la recopilación de datos, que son cosas, bueno, que escribió este señor acá, Munari, en Cómo nacen los objetos, que no las vamos a usar porque ya no nos hace falta. O sea, vamos con estas básicas herramientas, digamos, podemos ver un poco cómo las aplicaríamos, ¿no? En el aula. Imaginémonos ahora que nuestra problemática, nuestra situación a resolver es la clase. Bueno, necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer esa clase, digamos. ¿Cómo va a ser? Bueno, empezamos a ver, bueno, la clase va a ser en un aula. ¿En qué aula? Tenemos en nuestra aula pupitres que podemos mover si los queremos hacer, si queremos hacer trabajos grupales, si queremos hacer un debate, o no, o están fijados al piso. ¿Qué herramientas nosotros tenemos? ¿Qué recursos didácticos? ¿Tenemos proyector si queremos proyectar imágenes? ¿Cómo son? Tenemos, no sé, tenemos paredes que podamos pegar, usar para hacer algo, una especie de enchinchada. Eh, bueno, si podemos mover los pupitres, podemos organizar trabajos grupales con los chicos, digamos, de esta manera, con esta disposición. Podemos organizar debates o charlas, o bueno, como, digamos, podemos también planificar nuestra aula en función del tipo de estrategia didáctica que vamos a usar. Eh, es importante, digamos, tener en cuenta que también, bueno, esas eran las aulas físicas, ahora estamos mucho con las virtuales, ¿no? Vamos con las virtuales, ¿cómo vamos a dar nuestra clase virtualmente? Bueno, hay mucha gente que escuché que se hace con la radio, una frecuencia de radio. Bueno, tenemos estas herramientas del Zoom, el Meet, eh, el Mentimeter, bueno, otras aplicaciones que nosotros podemos usar. El tema del aula, acá en este caso, este elemento es meterse adentro y ver
qué aplicaciones hay, qué hay y cuál nos puede servir a nosotros para dar de mejor manera nuestros contenidos. Eh, y que también veamos un poco que los chicos van a estar en sus casas y quizás qué elementos tienen ellos, ¿no? En sus casas, eh, quizás puedan llegar a tener, o puedan llegar a poder conseguir algo o algún elemento que, bueno, todos tengan y de repente todos hacen la misma cosa en sus casas, la misma actividad. eh, en sus casas y podemos hacer eso, es posible, digamos, pero primero lo tenemos que ver dentro de la definición del problema de la clase. Tenemos otro elemento que son los contenidos, un elemento muy importante, cuáles son. Dependiendo de los contenidos también, vamos a poder, tenemos física, no sé, biología, matemática, historia, supongamos que, no sé, tenemos que dar de física, una clase, ¿no? Bueno, vamos viendo, tenemos que dar la clase de física y vemos, analizamos el contexto, que el contexto es el lugar, pero también es lo que está pasando, digamos, en el mundo, en el lugar en donde estamos, situémonos donde estamos nosotros, qué es lo que está pasando, digamos, quizás hay alguna noticia de un Nobel argentino que ganó tal cosa por la física y de repente esa noticia la vieron todos los chicos y nosotros podemos usar eso, pasó ayer, lo vimos, nosotros lo podemos usar en nuestra clase para, digamos, hacerle de gancho, de disparador para dar nuestros contenidos, ¿no? Porque es algo que se relaciona y es algo que sucedió y que todos vieron, o bueno, la gran mayoría, digamos, cómo podemos tener elementos del contexto. También en la institución en donde estamos, ¿no? ¿Cómo es esa institución? ¿Qué cosas podemos hacer o que nos es posible o qué posibilidades tenemos ahí dentro? Esto, digamos, incluye todo. Tenemos también, bueno, otro de los elementos, vamos a decirle así, que son los chicos mismos, el grupo de chicos que le vamos a dar la clase, cómo es ese grupo y cómo son esos sujetos individualmente, digamos, qué intereses tienen, cómo es su mundo, eh, digamos, qué aplicaciones usan. Quizás una de esas aplicaciones la podemos usar nosotros para dar la clase o algo de eso. Eh, también están los padres o tutores, ellos también, o sea, cada chico tiene sus padres o tutores, los que les decía, ¿no? De, no sé, de este caso de que, no sé, vemos que una madre tiene el vivero y nada, por ahí podemos preguntar, vemos la posibilidad y si se da, excelente, pero ¿por qué digamos, dar una clase de fotosíntesis sin entender, digamos, que quizás tenemos esa posibilidad? Y esta posibilidad la vemos porque estamos analizando los elementos, ¿no? Estamos analizando, estamos viendo, definimos nuestro problema, que es nuestra clase, y vamos viendo elemento por elemento, y ahí es donde se nos van a venir las ideas de los mismos elementos, de las mismas partes del problema o la situación de nuestra clase a resolver. Entonces nosotros vamos a tener, digamos, la proyección de una clase, cómo va a ser, vamos a tener como una idea, pero bueno, la clase finalmente se hace realidad y no es, eh, como en mi disciplina, digamos, un producto acabado, digamos. La clase sucede y es muy complejo y pasan muchas cosas, entonces no pensemos que esta planificación va a suceder tal cual nosotros la vimos, sino que es simplemente una ruta para estar mejor preparados eh, para lo que pueda llegar a acontecer ahí, ¿no? Probablemente pueda salir dentro de todo parecido a como lo vimos, o quizás no, no importa, lo importante es que nosotros vimos, digamos, usamos todo lo que teníamos a mano para llegar a una mejor planificación. Posiblemente, no sé, si se sienten medios perdidos con cómo van a dar la clase de tal día o tal otra, o esto de vuelta, o en una clase, en una situación en donde, no sé, están la mitad de los alumnos o tal cosa. Bueno, veamos, acudamos a esto, a analizar bien estas herramientas. Yo creo que son
que pueden llegar a ser muy útiles y pueden llegar a ayudar mucho. Y bueno, es una parte básica, pero esto no es proyectar nuestra clase y llegar a la clase como va a ser la resolución. Eh, bueno, espero que sirva, que les sirva y nada, eso. Buenas noches, buenas tardes, buenos días.